Dice, suponga que 5 gramos de vapor a 100 grados Celsius se mezclan con 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Bueno, está hablando de dos cosas que se mezclan y para eso tiene que haber un proceso. O sea, yo no puedo decir que vapor se mezcla con hielo en dos pasos. No, tiene que haber un proceso. Entonces, tenemos el primer elemento que es vapor y el segundo elemento que es el hielo. El vapor pierde calor porque es el que tiene la temperatura más alta y el hielo es el que gana calor porque tiene la temperatura más baja. La masa del vapor es de 5 gramos y la masa del hielo es de 20 gramos. Tenemos sus dos calores específicos y nos pide que encontremos la temperatura de equilibrio que va a ser la misma para ambos. ¿Ok? Tenemos la fórmula que dice que el calor perdido equivale al calor ganado. El que pierde calor es el vapor y el que gana calor es el hielo. Entonces, del vapor tiene que pasar al hielo. Se tiene que mezclar por completo, ¿ok? Entonces, cuando el vapor se mezcla con el hielo se convierte en agua porque el hielo se derrite por completo con el calor que absorbe del vapor. Entonces, para que el vapor y el hielo se mezclen por completo, pasa por 4 fases. Primero, el vapor tiene que condensarse, es decir, que para que el vapor se mezcle con el hielo, primero tiene que convertirse en líquido. Eso es la condensación, se convierte en líquido. Entonces, después de que ya se ha convertido en líquido, entonces ahora sí, el vapor que ahora es líquido, ahora es agua, puede absorber el calor, ¿ok? Entonces esa es la segunda fase. La tercera fase ya estamos hablando del hielo. El hielo para absorber ese calor del vapor tiene que pasarse a hacer agua también. Entonces primero el vapor se pasa a agua y después el hielo se pasa a agua para que se pueda absorber por completo. Entonces el hielo empieza a fundirse, por eso utilizamos después acá el calor latente de fusión, porque se tiene que fundir, o sea, el hielo se tiene que derretir por completo para poder para poder absorberlo sin los 100 grados Celsius. O sea, imagínate que vos tenés un hielo, ¿cierto? Y vos tenés un vapor y vos le pones vapor al hielo y el hielo se queda exactamente tal y como está, así como un hielo, como un cubo en estado sólido, pero con 100 grados Celsius. O sea, el calor sí lo absorbe, pero se mantiene igual. Eso es imposible. O sea, el hielo cuando ya tenga esos 100 grados Celsius se va a derretir automáticamente porque, o sea, no puede ser que el hielo no cambie de estado, de materia, para absorber el calor. O sea, sí o sí tiene que absorber el calor y tiene que cambiar de estado de materia para poder absorber el calor. Entonces se cambia a estado líquido y por último, la última fase es que ya está en líquido y absorbe el calor. Entonces en esta fase se condensa, en esta fase absorbe el calor, en esta fase se funde y en esta fase absorbe el calor. Entonces tenemos calor perdido y calor ganado. De este lado el vapor, de este lado el hielo. Lo primero que hace el vapor es que se condensa, entonces usamos la fórmula del calor latente de vaporización. ¿Por qué? Porque el vapor se convierte en agua, ¿ok? Entonces automáticamente como se convierte en agua, ya se condensó, pues, entonces se convirtió en agua. El calor latente de vaporización es básicamente la energía total que necesita una sustancia para cambiar de estado de materia sin cambiar su temperatura. Por eso acá no se llama variación de temperatura y acá tampoco, porque los calores latentes no usan temperatura porque los calores latentes son la energía total que se necesita para que una sustancia cambie su estado sin cambiar su temperatura. En este caso, de vapor a líquido sería el cambio. Entonces por eso usamos el calor latente de vaporización, porque pasa de ser vapor a ser estado líquido. Entonces la masa del vapor, 5 gramos por el calor latente de vaporización del agua, que es 540 calorías sobre gramos. ¿Por qué del agua y no del vapor? Bueno, porque a este punto ya estamos trabajando con el agua. O sea, estamos diciendo que el vapor se está condensando, se está convirtiendo en agua. Entonces necesitamos saber cuál es la capacidad calorífica que tiene el agua para poder... que tiene el agua para que cuando ya se ha condensado, pues. Entonces, la masa del vapor con el calor latente de evaporización del agua. Y luego tenemos la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que es la otra fórmula. Acá seguimos hablando de vapor. Entonces, acá lo que hacemos es la masa del vapor y acá a este punto ya se ha convertido en líquido. Entonces usamos el calor específico del agua porque a este punto ya está en agua. Y ahora sí que va a absorber esos 100 grados Celsius. O sea, ahora el vapor en el hielo ya está absorbiendo los 100 grados Celsius. Entonces la temperatura inicial es de 100 grados Celsius y la temperatura de equilibrio no la tenemos, entonces solo la colocamos ahí. Estamos hablando aún de vapor, entonces a este punto el vapor estaba condensándose en líquido y a este punto ya está en líquido. Entonces al principio eran 5 gramos de vapor y ahora son 5 gramos de agua.
¿Ok? Entonces, ¿por qué en esta forma, acá usamos la temperatura de equilibrio como negativa y acá lo usamos como positiva? Porque tiene que haber una igualdad. Dice que el calor perdido y el calor ganado son iguales, o sea que la diferencia de temperatura de equilibrio es de cero. Entonces por eso los signos cambian, porque si los signos fueran iguales no existiría, la igualdad no se daría. ¿Ok? Entonces luego tenemos la masa. Ahora vamos, ya que terminamos con el calor perdido, vamos con el calor ganado. Vamos ahora con esta fase. Está diciendo que el hielo, para que absorba ese calor, tiene que fundirse primero. Entonces, ¿qué va a pasar? El calor latente de fusión va a primero derretirse por completo en agua. Entonces, por eso usamos la masa del hielo y el calor latente de fusión del agua. Ok, acá están los datos que usamos, todo del agua, porque después de que o sea, en este punto trabajamos con agua, trabajamos con agua, trabajamos con agua y trabajamos con agua, porque desde la primera fase, desde que el vapor se mezcla con el hielo, automáticamente ya estamos hablando de agua. ¿Ok? Entonces, por el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramos. El calor latente de fusión, ya dije los significados de los calores latentes, pero el calor latente de fusión es básicamente es lo mismo, la energía total requerida para que una sustancia sólida pase a ser líquida. Es específicamente del calor latente de fusión, esa es la definición. Entonces, el calor latente de fusión del agua, 80 calorías sobre gramos. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de que se está transformando en agua. ¿Ok? Y luego pasamos y acá no usamos la variación de temperatura, está la fórmula del calor latente de fusión, y acá utilizamos la misma fórmula del calor que usa el calor específico, que se llama masa por calor específico para variación de temperatura, pero en el calor ganado se pone la temperatura de equilibrio en positivo. Entonces ahora tenemos masa, que es de 20 gramos, la misma masa del hielo. En este punto estaba en estado sólido y se estaba pasando a estado líquido, por eso usamos la del agua. Y acá ya está completamente el líquido, entonces los 20 gramos de hielo se estaban convirtiendo en líquido y ahora son los 20 gramos en líquido. Entonces la el calor específico del agua lo vamos a usar otra vez aquí, porque durante todo el ejercicio ya estamos hablando de agua. O sea, desde que se mezcla el vapor con el hielo, en todo ese proceso ya estamos hablando con agua. Desde el segundo que se mezcla, ya estamos hablando con agua. Lo primero es que se condensa y a ese punto ya estamos hablando de agua, porque cuando se condensa ya es agua. ¿Ok? Entonces colocamos el valor que no tenemos y menos 0 grados Celsius, que es la temperatura inicial del hielo. Entonces ahora vamos a usar el método largo, que es el de la MIS. Yo personalmente no me complico la vida, pero como la MIS pues así lo quiere, así lo pide, entonces yo lo hice así más largo, pero al final te tiene que dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar primero el calor latente. No sé si se cortó. Vamos a multiplicar primero el calor latente por la masa, que sería, por decirlo así, la energía total requerida para que el vapor se convierta en agua, y serían estos dos, me da 2700 calorías. Vamos cancelando unidades, ¿ok? Gramos con gramos se cancelan. Luego tengo la masa por el calor específico, masa 5 gramos, esta masa, y la masa del vapor por la capacidad, por el calor específico del agua, por la variación de temperatura del vapor, que tenía el vapor, que ahora es agua. Entonces 5 gramos por 1.0 calorías sobre gramos por grado Celsius por 100 grados menos la temperatura de equilibrio. Vamos a multiplicar la masa por el calor específico por la primera temperatura y luego hacemos con la segunda, pero el resultado de estos tres me dio 500 calorías. Cancelamos gramos con gramos y grados Celsius con grados Celsius y me queda solo en calorías. Ahora sí voy a multiplicar 5 gramos por 1.0 por la temperatura de equilibrio, entonces me queda 5 por 1, o sea, perdón, sí, 5 por 1, 5. Y como todo esto es una multiplicación y la temperatura de equilibrio es negativa, entonces todo mi resultado va a quedar negativo, porque negativo por positivo, negativo. Entonces queda negativo 5 calorías y copiamos las unidades. Los gramos se cancelan, gramo con gramo se cancela y los grados Celsius no se cancelan. Ahora a este punto ya no se cancelan porque la temperatura de equilibrio no tiene grados Celsius, entonces no se puede cancelar. Entonces la copio y pongo temperatura de equilibrio, que ahí está. Ahora pasamos a resolver el otro lado, la masa del hielo, 20 gramos por el calor latente de fusión del agua, 20 por 80, 1600 calorías. Cancelamos gramos con gramos. De ahí tenemos la masa del hielo, que ahora es agua, 20 gramos por la capacidad, el calor específico, perdón, del agua, se cancela gramos con gramos, y estos Celsius no se cancelan a este punto, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer es multiplicar 20 por 1.0 por la temperatura de equilibrio. Luego hacemos la misma multiplicación, pero con los 0 grados Celsius, que va a dar 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces 20 por 1, 20.
Copiamos las unidades, ¿verdad? Los gramos sí se cancelan con los gramos. Me quedo con las calorías que no se cancelan y los grados Celsius que tampoco se cancelan porque ahí no hay ningún grado Celsius. Y con la temperatura de equilibrio que solamente se copia. En este caso es positiva, por eso mi valor queda positivo, no como en el caso anterior que quedó negativo. Y luego todo esto multiplicado por 0 es 0 calorías. Entonces se cancela automáticamente. Ahora lo que vamos a hacer es que como me está pidiendo la temperatura de equilibrio, voy a pasar todas mis temperaturas de equilibrio a un lado y el resto de mis valores en números enteros al otro lado. Ok, entonces tengo acá 2700 calorías, le voy a pasar al otro lado. Acá está sumando. Yo los paréntesis los puse solamente para poder diferenciar cada valor de cada valor, pero si se dan cuenta no están multiplicando, ¿ok? Estos tres sí que están multiplicando, pero aquí ya no están multiplicando. Acá esto está sumando. Estos 2700 calorías los sumas con las 500 y lo restas de las 5 y así. Entonces son diferentes valores. Los paréntesis son solo para diferenciar. Si vos multiplicas más por más, es más. Entonces te queda sumando. Entonces estas 2600 calorías, mírenlo así. Así, mírenlo. Estas 2600 calorías yo la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces tengo 1600 calorías y como acá está positivo, la voy a pasar a ser negativo. 2600 calorías. De este lado también tengo estas 500 calorías que también tienen que pasar al otro lado porque me quiero quedar acá solo con las temperaturas de equilibrio. Entonces 500 calorías están positivas, van a pasar a ser negativas también. Entonces me queda con 1600 calorías que son estas, las negativas 2600 calorías y las negativas 500 calorías. Ya que tengo esto, me voy a quedar, aquí tengo acá tengo estas negativas 5 calorías, las voy a dejar aquí, ahí quedan de este lado porque ya tengo ahí mi temperatura de equilibrio. Y luego voy a pasar estas 20 que estaban de este lado al otro lado para quedarme con mis dos temperaturas de equilibrio del mismo lado. Entonces me quedo con estos 20 calorías por Celsius por temperatura de equilibrio. Tengo que pasar al otro lado. Acá está positivo, pasa a ser negativo. Entonces me queda así. Ahora lo único que voy a hacer es dar propiedades aritméticas, súper sencillo. Negativo 5 con negativo 20 me queda negativo 5. Y copio las unidades, calorías por grado Celsius por temperatura de equilibrio. Y acá lo mismo, 1600 calorías menos 2700 calorías menos 500 calorías me da negativo 1600 calorías. Entonces ahora sí, lo único que voy a hacer es despejar para la temperatura de equilibrio. Estas 25 calorías por grado Celsius lo voy a pasar al otro lado. Acá está multiplicando, todas las unidades están multiplicando, pasa a dividir. Negativo 1600 calorías sobre negativo 25 calorías por grado Celsius. Estas calorías se cancelan con estas calorías y me quedo solo con grados Celsius. El resultado de esta división, negativo, negativo, positivo, y me da 64 grados Celsius. Al final, mi resultante es la temperatura de equilibrio del vapor y el hielo después de haber pasado por todas sus fases, es 64 grados Celsius. Y esta es la temperatura de equilibrio en la que queda, por decirlo así, el agua cuando ya se ha mezclado por completo el vapor con el hielo.